A veces crees que sos vos que no sabes poner límites, que te cuesta estar solo, que siempre elegís mal, que reaccionás de más, pero no sos vos, son tus heridas. Es eso que te marcó y todavía no miraste. Este audio no es para que te sientas mal, es para que empieces a entender, porque no podés sanar lo que ni siquiera sabes que está. Y lo que no se nombra, se repite. Y si se repite es porque te está sirviendo para algo. Aunque duele admitirlo, sí, a veces te quedas en lo que duele porque ya le encontraste comodidad. Y salir de ahí implica dejar de culpar al otro y hacerte cargo de vos. Así que hoy vamos a ponerle nombre. Las heridas emocionales no se ven, pero duelen. Duelen en el cuerpo, en los vínculos, en las decisiones que tomás. No son solo cosas del pasado, son cosas no resueltas que siguen actuando en tu presente. Se forman en la infancia, en los vínculos más cercanos. A veces fue lo que pasó, a veces lo que no pasó, lo que te faltó, el cariño, la mirada, la contención, el respeto. Y no hace falta que hayas tenido una infancia terrible. Las heridas no son grandes traumas, también se forman en silencios, en miradas, en ausencias. Yo también las tengo, tengo todas. En algún momento algunas fueron más latentes. Hay una parte del libro de Liz, Borbeu, que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, que dice: todos en mayor o en menor medida tenemos las 5 heridas. Pero en mi caso, las que me marcaron más fuerte, herida de rechazo y herida de abandono. Hice de todo para encajar, para que me quieran, para que no se vayan, me adaptaba, me flexibilizaba, me forzaba, me ponía última. ¿Te suena eso? No era amor, era miedo. Miedo a no ser suficiente, a que si era yo me podían rechazar. Aprendí a recibir elogios diciendo: ay, pero si esta remera es re vieja. O a minimizar un regalo diciendo: no hacía falta. Porque sentía que no merecía lo lindo que otro me podía dar. Ahí estaba mi herida del rechazo actuando. Rechazaba el amor porque no me sentía merecedora. Y el abandono. El abandono también. Mucho me marcó. No me dejaron sola a mí, pero sí crecí sintiendo que, de alguna forma, tenía que arreglármela sola. Trataba de no molestar, de no pedir ayuda, y así fui convirtiéndome en alguien fuerte, copiando el modelo de mamá. Mi mamá, una mujer fuerte que puede con todo. Pero ahí estaba, ¿no? En esa corrida de querer cumplir, de querer hacer todo, hasta que dije: bueno, esto no está bien. Y con el tiempo pude empezar a elegirme, a sostenerme, a ser yo la que se quedaba y dejar de esperar en el afuera. Aprendí que mi primera responsabilidad no era estar para mí, era dejar de pedir afuera lo que me estaba negando dentro mío, porque no era que nadie me quería o me amara, era que yo no sabía amarme sin mendigar atención. Ojo que toda esta toma de conciencia y toda esta información la pude comprender cuando arranqué mi proceso de conocerme, de conocerme a mí misma. En 2017 fue mi gran quiebre, mi separación con mi expareja, mudarme sola, arrancar terapia. Yo me sentía muy bien. Para mí fue como, ay, la mejor decisión que tomé. La paz, la paz que yo sentí cuando me mudé sola a ese departamento. Era un logro materializado, ¿no? Un departamento hermoso, a estrenar. A mí me estaba yendo muy bien en el trabajo, trabajaba extras. Bueno, pero, un pequeño detalle, es que cuando yo me separé no tuve el valor para poder decirle a mi ex todo lo que me pasaba. Era todo por encima, no estaba muy claro, y él, me acuerdo que estaba confundido porque no entendía muy bien el motivo de la separación. Yo me daba cuenta que éramos muy opuestos y estábamos en un círculo medio tóxico, con proyectos totalmente diferentes, no sé, tratos que no estaban buenos.
lo hemos hablado y demás, pero no había cambios. Y yo me daba cuenta que si quería o esperaba que él cambiara, eso era una carrera que no tenía sentido, porque la persona o la querés como es o no la querés. Si la querés cambiar, la estás manipulando. Es así. Aunque suene por ahí medio crudo, no puedes cambiar a las personas. Las personas cambian por su propio deseo. Y yo me daba cuenta que esperaba que él sea de otra manera y eso no iba a pasar. Entonces decidí correrme. Después de que me separé, no sé, al tiempito me empieza como a caer la ficha de un montón de situaciones que yo había permitido, un montón de cosas que dije, wow, ¿cómo, cómo permití todo esto? Claro, mi herida de rechazo ahí. Perdón, mi herida de abandono, mejor dicho. Permitía cosas porque tenía miedo de que me deje. Y a la vez, no sé, he perdonado infidelidades, cosas, nada, que mejor no entrar en detalles porque no tiene ningún sentido ahora. Pero digo, qué poco que me qué poco que me quería para poder permitir todo eso. Entiendo que en la pareja pueden suceder errores miles, pero para mí el tema está en cuánto permitís. Pero lo que permitís también habla de vos. Cuánto te querés para permitir estar en un vínculo donde no te valoran. Pero claro, si no me valoran es porque yo no me estoy valorando. Poder entender que el otro no me hacía nada fue muy difícil. Porque claro, cuando me empieza a caer la ficha, era como le tiraba con dardos. Él era el culpable de todo. No podía mirarlo con agradecimiento. No podía mirarlo para decir, che, gracias que me hiciste pasar por esta experiencia. Gracias por todo esto porque ahora sé lo que nunca más voy a permitir en mi vida. Pero fue muy difícil salirme de todo eso. A empezar el proceso de terapia, empezar a hablarlo, entender, después conocer a Seba, conocer a alguien totalmente opuesto. Y yo decía, este pibe está mal. O sea, debe tener alguna falla. Estaba esperando como que se va a pisar el palito y no sé, mostrar a otra cara de la moneda. Para mí era como algo que no era real para mí. Pero después decía, claro, lo que hace Seba es lo normal. Pero cuando estás acostumbrada a la desvalorización, te parece como un montón el buen trato, las atenciones. Y ahí arranca esto de, ¿yo me merezco tener una relación sana? Y en algún momento hice cosas para al principio, no sé, le contestaba mal. Pasa que tenía muy malos modos. Yo este pibe se iba a ir corriendo. Y creo que en el fondo esperaba eso, que se vaya. Que se vaya para poder reforzar que yo no era suficiente para merecer el amor. Pero se quedó. Y a veces le digo, te quedaste con la esperanza de que yo pudiese cambiar, ¿no? Y se ríe. Porque yo era totalmente opuesta a lo que soy hoy. Me la pasaba criticando, quejándome y culpando a los demás de todo. Eso era mi día a día. Todo el tiempo estaba parada en ese lugar. Incluso estaba en 2018. Sí, en 2018 estaba trabajando en una empresa. Renuncio a una empresa grande y me voy a una oficina más chiquita a trabajar menos horas como para seguir en el rubro y poder seguir estudiando la carrera de psicopedagogía. En esa oficina trabajaba un amigo. Bueno, yo me imaginaba que iba a estar todo bien y en una oficina éramos 3, me acuerdo, más nuestro jefe. Y yo le decía, ¿cómo te acostumbraste a trabajar así? Claro, nosotros trabajamos en una empresa re grande con un montón de empleados, otras condiciones. No entiendo cómo te acostumbraste a trabajar así. A mí me enojaba un poco eso. Y bueno, me dice, pero el tipo no me jode, me dice, la vas a pasar bien, bla, bla, bla. Bueno, cuestión que yo estaba muy desconectada porque estaba haciendo un proceso, estudiando la carrera, tratando de entender la información de mi vida, conociendo a Seba, que cada vez era como, este pibe no puede ser real, no puede estar pasándome esto.
Porque claro, yo no me sentía merecedora de ese amor, hasta que lo pude entender, que yo había cortado con un patrón y había cambiado mi información y por eso pude atraer una persona distinta. Pero al principio no lo entendía. Y como dije antes, como yo me la pasaba echándole la culpa a la afuera de las cosas que me sucedían, todavía tenía esa información en mí. Y me acuerdo que en una oportunidad en ese trabajo, no sé qué hice, tipié mal un dato, después me llamaron la atención y yo le dije a mi amigo Ale, che, le digo, si estamos trabajando en equipo, porque trabajamos los dos para, como hacíamos el mismo trabajo, chequea las cosas, le digo, mandamos los papeles así, sin mirar, o sea, bueno, sí, es verdad, no sé qué, como que él estaba muy en la suya, trabajaba muchísimo, él tiene 2 nenes, entonces por ahí se quedaba trabajando hasta las 10 de la noche. Y le digo, ¿por qué te quedas hasta tarde? Andate a tu casa, dejate joder. No veía la hora de que se hicieran, no sé, las 5 de la tarde para salir corriendo a tomarme el colectivo. Y la empresa, la verdad que cada vez menos tenía ganas de ir porque no me gustaba, porque yo quería hacer otra cosa. Y ahí empecé como a fallar, digo yo. Empecé a equivocarme, a hacer cosas y yo le echaba la culpa a que la empresa no tenía las condiciones para eso, en vez de reconocer que yo ya no quería trabajar más ahí. Bueno, hasta que un día me mandé la cagada del año, perdón por la expresión, crucé los datos de unos buques, los confirmé y todo lo que es carga de datos y mercadería, si hay alguien que conoce comercio exterior, sale mucha guita arreglar esas cosas, sobre todo en la aduana. Bueno, todo se puede arreglar con plata en este país. Y al otro día el que era mi jefe en ese momento me dijo, lo único que me trae son problemas. Ay, me acuerdo ahora y me río, pero en ese momento yo estaba parada como, no. Digo, pero escúchame, somos un equipo, o sea, no es mi error solo. Mi amigo se recontralavó las manos. Y yo los salí a matar. Dije, pero escúchame, sos, perdón por la expresión de vuelta, sos un garca. ¿Cómo te abrís así de gambas? Y me dice, chiqui, yo necesito laburo. No puedo permitir que me echen. Claro, él se cuidó lo suyo. Para mí el error era de los dos porque ninguno había chequeado la información y era como un pasamano y bueno. Cuestión que la que metió el dedo y la firma fui yo. Y, y después había que pagar eso. Cuestión que después de eso me terminan echando de esa empresa. Y me acuerdo que el tipo me dijo, quiero que presentes la renuncia. No, Leo, si querés que me vaya, echame y pagame la indemnización. Y encima yo hacia la canchera. Claro, tenía otra actitud. Bueno, me pagó, me mandó la carta de despido. A mi amigo le dejé de hablar en ese momento porque yo estaba muy enojada, le echaba la culpa de lo que me estaba pasando. Con el tiempo, con terapia, entendí que él no tenía nada que ver, que era yo la responsable de lo que me sucedía. Le pedí disculpas, hablamos, nos seguimos hablando, pero también lo que hice fue limpiar su nombre, porque claro, a mis amistades, a mi mamá, a mi hermana, todos es que él era un garca. Ay, pobre mi negro, si estás escuchando esto te quiero mucho. Y dije, ahora tengo que arreglar esto. Yo me di cuenta que en realidad él no tenía nada que ver, era yo. Pero claro, qué fácil es echarle la culpa a otro. Qué fácil es hacerte cargo de tu vida. Y yo me daba cuenta que cada vez tenía como más cosas que resolver. Entonces, como de algún modo de evadir, era fácil echarle culpa a la afuera. Después de eso, con la indemnización y la idea, pusimos la estética con Dai, con una amiga. Y bueno, después la otra historia ya creo que la mayoría la conoce. Pero pienso en esa Marian que siempre pensaba que la afuera le hacía algo. Como los demás tienen la culpa de lo que me pasa. Todo lo que me sucedía, otro tenía la responsabilidad menos yo. Y así fue como arranqué mi proceso. Así fue como empecé a reconocer mis heridas, a reconocer mis patrones, a darme cuenta de por qué me sucedía, mejor dicho, para qué me sucedía lo que me sucedía. Me acuerdo esto, lo dije muchas veces, si hay alguien que está acá hace tiempo,
lo va a recordar. Una vez Seba me dijo, cuando vos dejes de echarle la culpa a la afuera de lo que te pasa, tu vida va a cambiar. Yo odiaba que él me dijera esas cosas porque no tenía la capacidad de entenderlo. Entonces, si estás escuchando esto y te genera enojo lo que digo, es normal. Es normal porque es mucho más fácil no hacernos cargo y pensar que es, bueno, mi pareja que no me quiere, que me engaña, que no me elige, que me dejan, que me rechazan, que me hacen pasar vergüenza, que me incomodan. Es mucho más fácil eso en vez de reconocer que tengo heridas sin resolver, que era lo que me pasaba a mí. La cantidad de cosas que yo he hecho para poder ser, digo yo, o convertirme, acercarme a la persona que está hablando acá. Mucho trabajo interno, así que si estás empezando en esto, paciencia, mucha paciencia. A veces decimos, pero yo ese tema ya lo trabajé un montón de veces, la herida de abandono. Sí, pero la trabajaste en un momento de tu vida donde eras otra persona. Ahora lo estás mirando con otros ojos. A veces hay que volver a mirar nuestra historia más de una vez. Yo la relación con mis padres, hago un paréntesis, la trabajé no sé cuántas veces. Y hoy puedo decir que estoy en paz con ese vínculo, con el de los dos. Estoy en paz. Mi mamá a veces me saca un poco la paciencia, pero miro con otros ojos y salgo muy rápido de ahí. Porque si no, aparece otra vez la vocecita de, tiene la culpa. Pero no, es información que hay que trascender, pero hay que tener mucha, pero mucha paciencia con nuestro proceso. Volviendo a esto de los vínculos, de las responsabilidades, de entender que todo lo que hacemos tiene una causa y un efecto. No es que yo hago algo y no pasa nada. Me pasó una vez con una consultante que empezó en enero, ella, el espacio terapia, y los primeros encuentros hablábamos de parejas, de hombres, de amores fallidos, de relaciones donde ella toleraba mucho por el miedo que le generaba estar sola. Y eso no era casual, era su herida, la herida ahí abierta. Y yo al principio le decía, bueno, paciencia, capaz que está escuchando este audio, ella sabe quién es, paciencia con esto, hay que entender, era como volvía a recaer en el vínculo, la pasaba muy mal y volvía a darle otra oportunidad y bueno, volvía a hablar con él y tenía siempre dos personas ahí dando vueltas. Y digo, cuando puedas tomar la decisión de dejar de vincularte con estas personas, empezar a vincularte con vos, tu vida sí va a cambiar. Empezar a destinar energía en lo que sí querés lograr y dejar de pensar que el amor está afuera. El amor está dentro tuyo. Pero qué difícil es entender eso, qué difícil. Y la entiendo porque yo también he estado en esos lugares y seguramente los que estén escuchando les debe resonar esta información. Bueno, arrancó en enero, mucho proceso, hemos escalado muchas cosas juntas. Y hoy, en este presente, el último encuentro que tuvimos fue la semana pasada. Y yo la escuchaba y decía, wow, el proceso que hizo. Falta todavía le faltan cosas por hacer y ella lo sabe. Pero la escuchaba diciendo, Marian, me gusta estar sola ahora. Disfruto mi compañía. No quiero estar saliendo, llego acá, dejo el teléfono, a veces no tiene batería, estoy contenta, escucho cosas. Está creando la idea de generar contenido sobre un podcast. Está como en modo creadora, poniendo la energía en ella, dejando de estar en el afuera, ocupándose de su proceso, de lo que le sucede, y cambió muchísimo su energía y su información. Obviamente que tiene un montón de otras cosas que resolver, pero esto es un gran avance. Si estás escuchando esto, me pone muy contenta, me da mucha gratificación que los primeros encuentros estábamos como siempre ahí, en la misma información, y ella no podía salirse de eso que le sucedía, hasta que pudo correrse, pudo hacer su clic y entender que no necesita estar atrás de nadie, que ella es merecedora de amor y seguramente con este proceso que está haciendo va a aparecer una persona que sea más compatible con su energía, con la nueva forma que tiene de vivir, de actuar, de pensar, de accionar. No fue magia claramente, fue un proceso, fue compromiso. Ella está muy comprometida con su proceso, muy comprometida. Y eso también le trae un resultado.
Pero bueno, volviendo a tema heridas, vayamos con un repaso. No vamos a hacer una clase porque si me extiendo con cada una, esto va a durar 1 hora y ya voy 20 minutos. Pero sí quiero que las escuchen y observen a ver qué les trae. La herida de rechazo se siente como el no soy suficiente. Te hace sentirte menos valioso, te pega en la autoestima, te lleva a esconderte o a evitar conectar con el otro. Quizás ante un conflicto evadís. Decís, bueno, yo mejor me voy antes que se pudra todo, como decimos acá en Argentina, porque tenés miedo del conflicto. Entonces, ante esa incomodidad de que pueda pasar algo, te vas, evadís, huís ante el conflicto. Huís ante el conflicto, huís ante el amor, porque sentís que no sos merecedor de eso. Hacete la pregunta. Otra de las cosas también es, ¿te cuesta recibir elogios sin justificarte? Eso habla de tu merecimiento y también de la herida de rechazo. La herida de abandono busca aprobación constante. Te da miedo estar sola, estar solo. Vivís con la angustia de que por ahí si no te responden un mensaje es porque no te eligen, porque quizás no sos suficiente para esa persona. Pero bueno, todo eso es un cuento que te está ahí picando la cabeza cuando en realidad no es de ese modo, pero claro, cuando la herida está operando, todo el tiempo me siento amenazado. ¿Tenés miedo de que si no estás para todos te puedan dejar? Pénsalo. La herida de humillación, sentís vergüenza de mostrarte. Haces chistes de vos mismo, de vos misma, para que el otro no te hiera. Esto me pasa mucho con unas chicas que hacen espacio-terapia conmigo que tienen sobrepeso. Ellas no se conocen, pero siempre hacen chistes de su cuerpo. Y yo un día le dije, deja de reírte de tu cuerpo, porque te estás escondiendo detrás de esa risa falsa cuando en realidad la estás pasando mal. No te rías de vos. Parece que cuando nos reímos duele menos. ¿Por qué tenés que ser gracioso para que el otro te quiera? No lo no estés minimizando lo que te sucede. Como claro, si me río de mí, no permito que otro se ría. Todo un mecanismo de la herida. Otra de las cosas es no sentirte merecedor del placer, del disfrute, del reconocimiento. ¿Te sentís incómodo si otros te miran o te reconocen? Pensalo. La herida de traición. Te cuesta confiar. Controlás porque tenés miedo que te fallen. Incluso hombres o mujeres que estén escuchando este audio, quizás muchas veces se encontraron revisando teléfonos ajenos. Revisando porque yo desconfío de la persona que tengo al lado. Entonces si le reviso el teléfono, busco, hay una frase que dice el que busca siempre encuentra, y por ahí puedo encontrar un mensaje que yo lo puedo interpretar de una manera y quizás no tiene absolutamente nada que ver con lo que me imagino, pero ¿qué hace eso? Validar mi herida de traición. Es decir, ¿viste que te estabas hablando con esa persona? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué necesitas controlar al otro? Es tu herida la que está operando. Porque claro, preferís tener todo controlado para evitar el golpe, para decir, bueno, si yo me entero antes, lo dejo o lo engaño para que le duela lo mismo, entonces prefiero como no ilusionarme, así no me duele. Pero te duele igual, Y acá me siento reidentificada porque yo la herida de traición la tuve ahí latiendo. En un momento con mi expareja, él había dejado abierto en ese momento Facebook en la computadora que yo tenía y estaba de viaje por trabajo. Entro al... Y entré a mirar los chats y estaba hablando con una chica que era del mismo barrio donde nosotros vivíamos y le decía, bueno, ¿cuándo nos vamos a ver? Y yo cuando leí eso fue como que se me cayó todo como la imagen que yo tenía de él, porque no me lo esperaba. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué estoy haciendo mal que él elige estar con otra persona? Porque nosotros nos llevábamos muy bien en todos los aspectos para no entrar en detalles. Y yo, ¿por qué elige estar con otra persona? ¿Por qué está pasando esto? ¿Yo no soy suficiente para él? ¿Yo no merezco su amor? ¿Que elige estar con otra persona que encima vive acá a 3 cuadras de mi casa, me conoce?
No, eso fue tremendo porque yo me sentía muy desilusionada. ¿Qué hice? No dije nada y le pagué con la misma moneda. Porque claro, era como, ya en ese entonces era ojo por ojo, como dice la frase. Y en realidad lo que hacía era tapar ese dolor actuando de la misma manera, pensando que así no me iba a doler. Pero me dolía un montón. Me dolía un montón porque yo no podía entender por qué pasaba eso. Me acuerdo que en ese entonces había hablado con una amiga y le dije, ¿a vos te parece? Vi esto, bueno, puede pasar. Como que ella lo justificaba, claro, otra con la misma herida. Como diciendo, bueno, dale otra oportunidad, no sé qué. Ay, no. Cosas que nos suceden cuando tenemos heridas sin resolver. Hacete la pregunta de, ¿te da miedo confiar en los demás o en vos? Porque ahí está la diferencia. Si yo confío en mí, estoy segura con lo que me sucede, pero cuando no confío en mí, empiezo a desconfiar de todo. Y creo que los demás son los que me hacen, cuando en realidad todo recae en mi interior. La última herida es la de injusticia. Todo tiene que ser perfecto. No parás, no descansás. Dale, exigencia, dale. Sentís que tenés que demostrar que podés con todo para que te quieran. Acá tengo el ejemplo que yo había dado, creo que la semana pasada, con esto de la exigencia y de la facultad. Esto lo hablé con otras personas que me escribieron en privado. Yo hice los 4 años de la carrera de psicopedagogía y no desaprobé un final. ¿Por qué? Porque Marian es muy inteligente. Sí, soy inteligente, pero no me permitía fallar. Antes de desaprobar, no. Me quemaba las pestañas. Me quedaba hasta cualquier hora estudiando porque yo quería recibirme los 4 años. No había chance de que tengan que recibirme en vez de diciembre en febrero. No. Yo tenía la meta de diciembre. A ver, sí, lo logré. Y uno dice, bueno, Marian, re comprometida. Sí, re comprometida, pero estaba exigida, súper exigida. ¿Por qué? Porque estaba disfrazado ese compromiso con la responsabilidad. Pero bueno, cosas que suceden. Entonces, volviendo a la herida de injusticia, ¿sentís que si aflojás no valés? Pensalo. Para cerrar este audio, quiero que sientas en tu interior que no estás roto, que no estás mal. Tenés heridas y las heridas se pueden sanar. Sanar no es olvidarnos de nuestra historia, es mirar, es reconocer, es decidir que tu historia ya no va a gobernar tu presente. Volver a vos es eso, volver a vos, a tu interior. Ahora quiero que te hagas esta pregunta, después de todo lo que escuchaste. ¿Qué herida sentís que sigue marcando tus decisiones? ¿Qué parte de vos quiere ser vista, escuchada y cuidada? Si este audio te incomodó, no lo ignores. A veces el primer paso es dejar de fingir que ya sanamos, cuando en realidad todavía estamos evitando mirar. No hay nada más doloroso que seguir en piloto automático con la excusa de, bueno, yo soy así. No. No sos tu herida. Sos quien elige seguir actuando desde ahí o empezar a escribir otra historia. Gracias.